Bueno, ponemos primera. Quiero hablarle en esta noche de las líneas de iniquidad, en el cual muchas veces ignoramos, y estos son temas que yo he predicado hace muchos años, y vivo tocando algunas cosas de acuerdo a lo que uno siente en el espíritu, pero veníamos hablando desde el miércoles pasado, el sábado tocamos algo muy importante, y esto quiero que vayamos uniendo algunos temas en el cual son tan importantes, en el cual para nuestra vida y para la libertad realmente que debemos vivir como en nuestra persona, como hijos de Dios, en nuestra persona particular, pero también como parte de un funcionamiento. Amén, porque es importante mi libertad, es importante mi sanidad. ¿Para qué? Para que yo pueda transmitir libertad y sanidad al funcionamiento de lo corporativo, del organismo vivo que somos como iglesia. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Estamos listos? Quiero invitarlo que abra la palabra de Dios en el libro de Juan. Vamos a leer bastante, algunos versículos, pero para ir teniendo algunos principios bien claros. Amén. Bien claros en esta noche. Tiene el libro de Juan. Dice el libro de Juan, en el capítulo 8. ¿Y por qué quiero empezar con este versículo en esta noche? Dice así, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, lo que quieres hacer en nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú das a nuestras vidas, Señor, esa luz en el cual nos alumbra, nos encamina, nos direcciona y nos pone, Señor, en la meta correcta, Padre. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Permítenos en esta hora poder a través de tu palabra, Señor, alcanzar crecimiento, alcanzar, Señor, una estatura mayor, y que nuestra vida pueda ser sana de todo aquello, Señor, que la palabra de Dios, Señor, dice que yo debo de ser sano. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Decía el versículo que leíamos, versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Usted y yo, el primer principio que debemos entender siempre es que necesitamos vivir en una libertad gloriosa. Necesitamos vivir en un principio de libertad, y que no interesa cuántos años yo lleve, no interesa cuánto tiempo yo conozca ciertos principios de la palabra de Dios. Jesús estaba hablando con gente que había creído en él, que había escuchado, que estaba ya encaminada ciertamente en algún conocimiento de las cosas de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que ellos no estaban viviendo en una libertad genuina. Ellos no estaban viviendo en una libertad genuina. Y ahí, cuando ellos son confrontados con la palabra, y Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿Qué dice la Biblia? Cuando son confrontados, lo primero que sale de ellos es un argumento diciendo: linaje de Abraham somos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Cuál es el primer argumento, mi hermano, que sale de nuestra vida, innatos en nosotros, cuando somos confrontados ante una necesidad o ante algo que la palabra nos desnuda y nos dice: tú tienes esto? Lo primero que sale de nosotros es la negación. No, yo no tengo eso. Si yo le digo que usted necesita libertad, pero usted dice: no, pero si yo no necesito libertad. Es el primer argumento que muchas veces debemos derribar en nuestra mente. Yo necesito libertad.
Porque puedo estar preso y puedo ser, mi hermano, preso de cosas sin saber, sin sentir, sin que yo haya sentido en mi vida o se hayan materializado o sean tangibles cosas en mi vida. Yo necesito libertad. ¿Cuántos necesitan libertad? Yo necesito ser libre, caminar en una libertad gloriosa, genuina, en el cual yo pueda sentirme libre diariamente. Pablo decía, todos los días muero. Él se entregaba todos los días a la cruz de Cristo porque él necesitaba ser libre. Él necesitaba libertad. Decía yo recién, el primer argumento que muchas veces viene a nuestra vida es el pensamiento de negar, de la negación en el cual no, yo no necesito esto. No, pastor, yo estoy bien espiritualmente. ¿Cuántos se sienten bien espiritualmente? Sea sincero, yo me siento bien espiritualmente. Ahora nadie se siente bien, soy el único. ¿Cuántos se sienten bien espiritualmente? Sea sincero. Ahora, que yo me sienta bien espiritualmente, ¿puedo dar fe con todos los argumentos en el cual no tengo que ser libre en ningún área? No puedo dar fe, pero yo me siento libre. Puedo adorar a Dios, puedo sentir la presencia de Dios, puedo glorificar a Dios, levanto mis manos y siento libertad, pero mi hermano, yo no puedo dar realmente, ¿cuál es la palabra justa? La certeza, yo no puedo asegurar que no necesito libertad. Entonces necesito ahondar en lo que Dios necesita, que yo necesito hacer en Dios. Oraba antes de la palabra porque aunque usted no lo vea, aunque usted no lo note, aunque usted no lo sienta, aunque parezca, mi hermano, que no pasa nada, pasan muchas cosas en el Espíritu. Pasan demasiadas cosas en el Espíritu. Gloria a Dios por eso. Eso me pone alerta, pero también me pone contento. ¿Por qué? Porque si el diablo, el enemigo, el sistema, el mundo espiritual está preocupado o está, mi hermano, tratando de evadir o tratando de abortar cosas, es porque vamos caminando bien. Diría, ¿cuántos han leído o han sentido el libro de Sancho Panza con el, ¿cómo se llamaba? El ladero, el Quijote. ¿Qué le decía? Sancho dice, ¿por qué ladran los perros? Le decía, tranquilo, si ladran los perros es señal que cabalgamos. ¿Cuántos lo han leído? No han leído nunca, lo han sentido. Si ladran los perros es señal que cabalgamos. Si el enemigo está interesado en que yo no tenga paz, que yo no tenga libertad, es porque voy bien. Me falta mucho, pero voy bien. Dígale que está lo suyo, me falta, pero voy bien. ¿A cuánto le falta? ¿Vamos bien o no? Gloria a Dios, vamos bien. Por lo menos, bueno, Alejandra va bien. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única manera de acceder a la libertad es a través de la palabra y de la verdad de Dios. Dice la palabra, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de Cristo es la única forma de caminar en libertad. No hay otra manera. Yo necesito ser libre, usted y yo necesitamos ser libres. Nos resistimos, mi hermano, como un acto de reflejo cuando somos confrontados con la palabra. A nadie nos gusta, a ninguno de nosotros nos gusta que nos marquen el error. Podemos después aceptarlo, podemos después manejarlo, pero a ninguno de nosotros humanamente nos gusta que nos marquen el error. ¿O no? No nos gusta. Instintivamente, como un reflejo, sale la negación o el hecho de tratar de evadirlo. Pero necesitamos confrontar. Necesitamos confrontar con nuestra realidad, necesitamos confrontar con nuestro yo, necesitamos confrontar con mi hombre interior. Yo necesito que mi hombre interior crezca y para eso necesito que el hombre exterior mengüe. Que mi naturalidad, que mi naturaleza caída vaya decayendo para que la naturaleza divina crezca en mi vida. Para que lo de Dios se manifieste y lo de Dios pueda ser potencialmente poderoso en mí y que yo pueda ver la gloria de Dios manifestada en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Me va siguiendo? ¿Vamos bien? Por eso decía, como reflejo, mi hermano, nos reaccionamos y nos ponemos a la defensiva. Y es lo que usted y yo en esta noche tenemos que revertir. Ponga su manito en la cabeza acá, sus dos manitos. ¿Tiene la manito ahí? ¿Quiere que le diga cuál es el tamaño de su problema? Ahora saque la manito y póngala así.
Ese es el tamaño de su problema. Esto, lo que nosotros tenemos acá. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Y para ello necesitamos que la presencia del Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos y que realmente llevar cautivo, como dice la palabra de Dios, todo pensamiento a la cruz de Cristo. Es una lucha espiritual, hay una lucha espiritual en los aires, hay una lucha espiritual en el mundo, mi hermano, espiritual, que necesitamos nosotros salir más que vencedores. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Estamos entendiendo? Quiero que vayamos a Isaías capítulo 59, versículo 1 en adelante. Isaías 59. Dice la palabra de Dios. ¿Tiene Isaías 59? Yo estoy solamente sentando 2 o 3 principios para ir y para comenzar la predicación. Isaías 59, versículo 1 en adelante. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Y usted siga leyendo en la palabra de Dios. Pero ¿qué quiero con estos versículos? Y usted siga leyendo, le invito a que siga leyendo en la palabra de Dios. Quiero dejar claro 2 cosas. Iniquidad y pecado no es lo mismo. Dígale al que está a lo suyo, iniquidad y pecado no son las mismas cosas. Dice la palabra de Dios, el versículo que leíamos en el versículo 2. Pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y Dios. La iniquidad es algo que produce división entre Dios y nosotros, hace un espacio, divides, nos aleja de la presencia de Dios. Y el pecado, dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo el versículo, ¿qué es lo que hace? Que el rostro de Dios se vuelva, que el rostro de Dios se incline y que nosotros quedemos a espaldas de Dios. ¿Cuánto me van entendiendo? 2 cosas distintas. Iniquidad y pecado son 2 cosas muy diferentes, muy distintas. La iniquidad, vuelvo a repetirlo, causa división entre Dios y el hombre, causa una brecha, un abismo entre Dios y el hombre. Y el pecado hace que el rostro de Dios se vuelva, quedamos a espaldas de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo? Dios es un Dios de bondad, dice la palabra de Dios, y leíamos el primer versículo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La mano de Dios está extendida sobre su vida y sobre la mía, pero yo necesito entender, yo necesito que mi vida sea sana, yo necesito declararme sanidad, pero también necesito declarar aquellas cosas que a lo mejor no sabía o que sí sabía, y necesito tener libertad. ¿Cuánto me van siguiendo? Necesitamos tener libertad. Necesitamos cerrar esa brecha, mi hermano, que hay muchas veces entre Dios y nosotros, y necesitamos que el rostro de Dios se vuelva hacia nuestras vidas. Es diferente, mi hermano, nosotros podemos haber pedido perdón por nuestros pecados, pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa en las iglesias o en las congregaciones? Solamente se ministra pecado. Solamente se enseña sobre el pecado, que confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, de acuerdo a Romanos, y confesamos nuestras faltas. El Espíritu Santo constriñe nuestro espíritu, declaramos nuestra falta. Mi hermano, estamos siendo ministrados en cuanto a pecado. Y somos salvos, recibimos salvación por la confesión. Ahora, mi hermano, muchas veces y por lo general casi siempre no se ministra al nuevo creyente en la iniquidad. No se enseña, no se ministra.
Y lo importante es que yo logre libertad en todo mi ser. Usted y yo somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos libertad, mi hermano, en todo nuestro ser. Y para ello necesitamos, mi hermano, reconocer y ser ministrados, que realmente yo pedir perdón por mi falta, por mi transgresión, mi hermano, pedir perdón por mis pecados, pero también ser ministrado y pedir perdón por las líneas de iniquidad, lo haya sabido o no. Porque una vez que yo sé algo, empieza a correr en mí el conocimiento y ya la inocencia se queda a un lado. Y por cuanto ya no hay inocencia, todo lo que yo haga con conocimiento se me es contado como pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso necesitamos, mi hermano, leer, releer y ir a los pies de Cristo. ¿Cuánto necesitan leer y releer la palabra del Señor? Amén. La iniquidad y el pecado son dos cosas totalmente diferentes. Dígale que está lo suyo. Son cosas totalmente diferentes. Necesitamos ser ministrados en la palabra de Dios. Quiero leer el libro de Ageo. ¿Y por qué quiero hacer esta base en la palabra del Señor? Para que usted y yo veamos el Dios que tenemos. Quiero que tenga usted abierto el libro de Ageo. Y quiero que veamos dos cositas en el libro de Ageo y en el libro de Zacarías. Ageo capítulo 1. Yo voy a leer versículos así rápidamente, pero para situarlo a usted en lo que quiero hablar y que se quede asentado en la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Ageo capítulo 1, versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadap, sumo sacerdote, diciendo. Y viene todo lo que usted y yo en algunas ocasiones hemos leído, amén. Pero dice el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Capítulo 2 del mismo libro de Ageo dice: en el mes séptimo. ¿De qué año? Del mismo año. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Amén. Capítulo 2, versículo 10. Dice: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. ¿Qué hallamos en la palabra de Dios? ¿Qué particularidad usted y yo vemos en estos tres pasajes que hemos leído? ¿Qué nota usted? Fuerte, fuerte y claro diría. ¿Qué nota usted? El tiempo que llegó el mensaje. ¿En qué tiempo llega? En el segundo año del rey Darío. Amén. ¿Qué más nota? ¿Empieza cuándo? Primer día de mes. Dice, en el sexto mes, en el primer día del mes. Después dice, en el séptimo mes, a los 21 días. Y después dice, a los 24 días del mes noveno. O sea que, ¿qué falta? Falta un mes. Falta el mes octavo. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de orden? Y que a Dios no se le pasa nada. Hay un mensaje del profeta Ageo en el sexto mes. Hay un mensaje del profeta Ageo en el séptimo mes. Y hay un mensaje del profeta Ageo en el noveno mes. Ahora, ¿dónde está el mensaje del mes octavo? Se lo rifaron. Vamos a Zacarías. Pasa palabra. ¿Lo tenemos? Versículo 1 del capítulo 1, ¿qué dice? Ahí está el mensaje. ¿Vio que estaba ahí? ¿Vio qué lindo leer la Biblia? Dice,
en el 8º mes del año que segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Dios es un Dios de orden. Dios no, mi hermano, la palabra de Dios desde principio a fin es un eslabón con otro eslabón, cruzándose y dando, mi hermano, una línea en el tiempo en el cual está ordenadísima. Lo de Dios está ordenado. Si usted empieza, mi hermano, a ver, y mire que ahora que grabamos, si usted empieza a ver los mensajes de tiempo de 2, 3 meses del año pasado, usted verá una correlatividad en el mensaje y una línea en el cual Dios nos está encaminando y Dios nos está introduciendo en algo. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿O usted cree que Dios habla y se terminó? No, Dios sigue hablando y Dios sigue encaminándome en el propósito y Dios sigue llevándome a que yo alcance mi destino, y para ello no me puede dar mensajes aislados. Hoy no me puede hablar de una cosa y mañana, hoy me olvidé de decirte esto. Y no, Dios es un Dios de orden. Y con su pueblo Dios ha sido siempre un Dios de orden. El tema es que cuando usted y yo entendemos la palabra de Dios, y acá hay mucha gente que tiene capacidad, dones, talentos, todos tenemos algo de Dios. Sepa que cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra no hay nada aislado en la palabra. Nada aislado. Usted sabe y me conoce que a mí no me gusta tomar pasajes o extraer y sacar de contexto versículos. ¿Por qué? Porque decimos algo que Dios no está diciendo. Para que yo diga algo que Dios está diciendo, yo debo de entender el contexto, dónde Dios lo está diciendo, de qué forma lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Si no, voy a creer algo que Dios no me está diciendo. Y yo puedo lanzarme a hacer algo en el cual nunca voy a ver el respaldo de Dios o el funcionamiento de Dios y todo el mundo espiritual, porque Dios no me estaba diciendo lo que yo creo que me estaba diciendo. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Está acá? ¿Me va siguiendo? Entonces vemos a 2 hombres de Dios, Ageo y Zacarías, 2 hombres en el cual profetizaron contemporáneamente. 2 hombres en el cual 2 profetas de Dios que profetizaron contemporáneamente. Amén. Dice la palabra de Dios, los versículos que usted y yo hemos leído en la palabra del Señor. Ageo era un profeta mayor. Usted lo verá por la forma literaria en el cual tiene de hablar palabras más simples. Tiene 2 hombres de Dios profetizando en el mismo tiempo, pero con diferentes estilos. Ageo es un profeta más anciano y Zacarías es un joven profeta en el cual Dios está utilizando para hablar a su pueblo. Recuerde que tanto Ageo como Zacarías son enviados para, después del exilio, después de todo ese tiempo, realmente en el pueblo de Dios pasó en el exilio, mi hermano, esparcido, y son levantados estos 2 hombres de Dios para traer al pueblo de Dios, unirlo nuevamente, y tenían una finalidad. ¿Cuál era la finalidad? Lo he predicado en algunas oportunidades. Una de las finalidades más grandes que tenían estos 2 hombres de Dios era traer al pueblo de Dios y que reedificaran el templo. Reedificaran el templo en el cual, mi hermano, había sido destruido el templo de Salomón, las puertas quemadas, derribado totalmente. Entonces estos 2 hombres de Dios, Dios los levanta para traerlos, para unirlos nuevamente y que reedifiquen el templo. ¿Por qué era importante para Dios? Porque lógicamente la reedificación del templo tiene, mi hermano, una connotación profética para los tiempos en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Cuánto me van siguiendo? Volvemos a lo de Dios. Dios es un Dios de orden. Y en cada palabra y en cada escrito nos va diciendo cosas y nos va situando en una situación, valga la redundancia. Nos va situando. Y hoy, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? Mi hermano, que estamos viviendo es que la iglesia no sabe en qué situación está. ¿Sabes cuánta gente está reprendiendo la pandemia? ¿Sabe cuántos hombres de Dios, mi hermano, se animaron a decir el año pasado, en marzo, en abril, y reprender y atar y hacer tantas cosas con la pandemia? Y mi hermano, no nos dimos cuenta y se siguen sin darse cuenta que aún la pandemia es una mano de Dios y son los dedos de Dios tratando con su iglesia.
¿Cómo voy a reprender algo que Dios ha permitido? Yo no lo veo a Moisés reprendiendo las plagas. Yo no lo veo a Moisés reprendiendo, mi hermano, o tratando de cambiar lo que Dios ha determinado. Por algo, yo lo que debo de hacer es entender la situación. Entender por qué Dios está haciendo tal cosa. Y para eso yo necesito relación. Yo no necesito decir lo que todos dicen o repetir lo que todos repiten. Necesito decir lo que Dios está diciendo. ¿Para qué? Para traer sanidad, para traer libertad, para traer, mi hermano, tranquilidad al pueblo de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces necesitamos, la palabra de Dios dice, hay un mensaje en el segundo año de Darío que habla en el mes sexto, en el mes séptimo, en el mes noveno, pero a Zacarías lo utiliza para hablar en el mes octavo. Y este mensaje que recibe Zacarías, que ahora lo vamos a leer, tiene mucho que ver por el hecho de que ellos no podían lograr la meta que se proponían de reedificar el templo. Recuerden que esa era la meta de Ageo y Zacarías. ¿Se acuerdan de los 3 argumentos que ellos ponían para no reedificar el templo? A ver, ¿quién se recuerda? El primer argumento, Ageo comienza hablando, recuerdo, es tiempo para vosotros de vivir en casas artesonadas y la casa de Dios está desierta. ¿Recuerda Ageo? Lea Ageo, Zacarías. ¿Se acuerda que dice eso Ageo? Y es confrontado el pueblo. ¿Por qué? Porque en el primer mes, en el primer mandato, en los primeros días, cuando el primer mensaje, ellos vienen a reedificar y lo único que hacen es poner las bases. Hacen los cimientos. Y después, mi hermano, empiezan a tener conflictos y empiezan a tener problemas y empiezan a levantar argumentos, 3 argumentos muy fuertes que para ellos les hacía imposible seguir con la tarea. Primero, el ideal del templo de Salomón para ellos era imposible lograrlo. Por la imagen del templo, uno de los primeros argumentos. Otro argumento era imposible que nosotros hagamos una obra como la que hizo Salomón. No tenemos ni los medios, no tenemos el oro, no tenemos la plata, no tenemos las piedras preciosas, no tenemos las telas que Salomón tuvo, que David le dejó a Salomón. Es imposible. Lo económico, el factor económico es imposible. Estamos en plena pandemia, estamos en recesión, tenemos mi hermano, una moneda que no sirve para nada. No podemos hacer la obra. Primer argumento. Segundo argumento, el ideal del templo es imposible de alcanzar. El tercer argumento, usted lo lee en la palabra de Dios, el tercer argumento era que ellos veían, mi hermano, como cuando se ponían manos a las obras, los samaritanos más que nada venían y robaban las herramientas, le ponían un ladrillo, al otro día venía y ya no estaba, y tenían problemas con los moradores de la tierra. Tenían problemas, podríamos decir, domésticos. Primer argumento, lo económico. Es imposible, nunca vamos a lograr ese ideal. Segundo argumento, el hecho de... El ideal es imposible. Los tiempos no son estos. Los tiempos que estamos viviendo no son para eso. Y el tercero es el entorno. El entorno, no podemos edificar. Los samaritanos vienen, nos roban, vienen, nos saquean, vienen, nos golpean, porque eso pasaba. Lea los dos libros y verá realmente estos 2 argumentos muy fuertes en el pueblo de Dios. Por eso tiene que venir Ageo y decirle cómo. Para hacer la obra de Dios no hay tiempo, para hacer la obra de Dios no hay plata, para hacer la obra de Dios no hay miedo, pero para sus casas hay plata, no hay miedo para nada y hay tiempo. ¿Cómo puede ser entonces? Para lo personal sí hay, y para lo congregacional, para lo de Dios, lo que sostiene todo, no hay. Algo anda mal, dígale que está suyo, algo andaba mal. Y Ageo le empieza a decir, por eso ustedes se tapan y no se calientan. Meten el jornal en su bolsillo y parece que cae en saco roto. Lea Ageo. Por eso pasa lo que pasa. Trabajan su sudor, su fuerza, se cansan, pero no logran obtener el beneficio o no logran llegar donde quieren llegar. ¿Por qué? Porque hay algo que no está correctamente. Porque hay algo que no está como debe de estar.
¿Cuántas veces en nuestra propia vida, mi hermano, no hemos visto el favor de Dios en todo su esplendor? Porque no están las cosas como deben de estar. Porque no están los principios como deben de estar. Porque Dios no es el primero. Yo puedo decir que Dios es primero. Ahora yo debo de demostrarlo con mis actos, con mi vida, que Dios es primero. Que Dios está en el primer lugar de mi vida, que Dios está en el primer lugar de mi corazón, que Dios está en el primer lugar de mi economía, que Dios está en el primer lugar de mi casa. Necesito que sea exteriorizar lo que yo digo con mi boca y lo que yo siento en mi espíritu. Lo necesito exteriorizar. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Por eso viene este capítulo de Zacarías, capítulo 1, y dice así: en el 8º mes del año segundo del rey Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y vuestros profetas, ¿dónde han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Qué tiene de particularidad este mensaje en el 8º mes? Ellos son confrontados con algo en el cual ellos no se habían dado cuenta. Y Dios los confronta de tal manera diciéndole: para que ustedes puedan ser libres de todas esas excusas, esos argumentos que ustedes tienen tan fuerte dentro, tenemos que hablar no del presente, sino del pasado. Y no de ustedes, sino de sus padres. Y el mensaje, mi hermano, tiene que ver, todo el mensaje, hablar de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos. El problema no solamente es con ustedes. El problema es que ustedes están arrastrando algo que no se han dado cuenta. Y si están arrastrando desobediencia, están arrastrando en este caso iniquidad. Están arrastrando algo en su simiente, están arrastrando algo en su sangre que ustedes quieren, pero hay algo que no les permite hacerlo. Ustedes tratan porque ellos trataron, pusieron los cimientos. Ellos trataron de hacer la obra, pero rápidamente las emociones, rápidamente el miedo, el temor, rápidamente algo que no supieron manejar, puso freno en la obra. Hay cosas, mi hermano, que a lo mejor visiblemente nosotros a lo mejor no las vemos, pero que espiritualmente hay líneas que no nos dejan, mi hermano, ataduras que no nos dejan avanzar y lograr cosas que por años, mi hermano, estamos creyendo y repitiendo y confesando y creyéndolas, y necesitamos alcanzarlas. Si hay algo, mi hermano, que me llevó a predicar algo o a predicar lo que predico, me harté de ver un evangelio que no funciona. ¿Por qué? Porque yo creo que el evangelio funciona. Yo creo que el evangelio es simple y el evangelio funciona. Me cansé de escuchar testimonios, mi hermano, de que mientras más pobre, más humilde. Mientras más esto, no, la gloria de Dios, porque la humildad tiene que ver con esto. No, la palabra de Dios dice algo totalmente diferente a lo que muchas veces se nos ministró, se nos enseñó y muchas veces hemos practicado. La palabra y el evangelio es simple. Dígale que está lo suyo. El evangelio es simple. Lo de Dios funciona. Funcionó, funciona y va a funcionar. ¿Cuántos creen que lo de Dios funciona? ¿Y cuántos creen que lo de Dios les va a funcionar? Ahora, para que me funcione, yo debo ponerlo en práctica. Lo de Dios no es magia. Dios no es Copperfield, Dios no es Papá Noel, Dios no son los Reyes Magos. Mi hermano vio el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios. No. Lo de Dios funciona cuando yo aplico la palabra. Si yo no aplico la palabra, yo no puedo pedirle a Dios que Él respalde lo que yo creo.
¿Cuántos me están entendiendo? Yo puedo vivir en misericordia, pero yo necesito vivir en herencia. Porque yo soy hijo de Dios. La misericordia es para los esclavos, para aquellos que viven en esclavitud. Se daba misericordia a aquellos que estaban en esclavitud. Yo soy hijo, heredero, coheredero juntamente con Cristo. No puedo mendigar una bendición. Yo debo de tomar una bendición. Yo debo de tomar lo que es mío. Yo debo de tomar lo que me pertenece. Yo debo de tomar lo que Dios ganó a través de Jesucristo, mi hermano, porque si no es en vano la sangre de Cristo. Por sus llagas yo fui sano, por sus llagas yo soy libre, por la sangre de Cristo, mi hermano, el mundo tembló, el mundo cambió, es un antes y un después. El enemigo ya no tiene temor, ya no tiene arte ni parte, dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué muchas veces vivimos golpeados? Porque nos falta libertad. Pero no, si nosotros, pero pastor, ¿sabes cuántos yo conozco a Dios desde chico? ¿Qué es lo que le dijeron los judíos? Pero si nosotros somos linaje de Abraham, yo tengo sangre azul, yo tengo sangre pura, el árbol genealógico. Mi hermano le gusta seguir el árbol genealógico, ¿no, Jonathan? El más grande. Y no sé hasta dónde ha ido, no sé hasta dónde, creo que encontró que el abuelo Matusalén era abuelo mío. Pero él encontró, no sé hasta dónde se fue. Pero nuestra vida, usted y yo necesitamos ser libres. Necesitamos vivir. Y mi hermano, obtener sanidad implica meter las manos donde nunca las hemos metido. Y yo estoy dispuesto a meter las manos donde nunca las metí. Si hemos llegado hasta aquí, me decía el otro día, si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué retroceder? ¿O por qué estancarnos? ¿O por qué quedarnos hasta acá? Mi hermano, yo le invito a que sigamos creyendo. Yo le invito a que sigamos creyendo porque lo de Dios está firme. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. ¿Sabe cuántas palabras yo tengo sobre mi vida que todavía no he visto materializadas? Como muchas de ellas sí las he visto concretadas. Pero por aquellas que no he visto todavía yo las sigo creyendo, mi hermano, como si fuera ayer que me lo dijo. Y lo sigo declarando y profetizando porque quiero dejar una plataforma para mi generación, para los nuestros. Queremos dejar una plataforma sana. Que ellos comiencen, que sus hijos y los míos, que sus nietos y los míos, mi hermano, empiecen a lidiar con cosas de su presente. Pero yo quiero dejarle sanidad desde mi parte. Desde mi parte, desde mi linaje, desde mi sangre, mi hermano, desde lo que yo tengo, yo quiero cortar hacia atrás y de ahí en adelante que ellos empiecen a lidiar con sus cosas, pero nunca podrán decir, mi hermano, que yo les transmití algo negativo. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. ¿Quieres ser libre? Bueno, comenzamos la predicación. ¿Tiene tiempo? Entonces decíamos, le habló, dice la palabra de Dios, el mensaje del 8º mes. Fue un mensaje que habló de las generaciones. Usted y yo no sabemos lo que han hecho nuestros abuelos. ¿O usted lo sabe? ¿En qué andaba su abuelo? Pregúntale qué tal. ¿En qué andaba tu abuelo? Tu tatarabuelo. De por sí nomás, todos venimos de una creencia pagana. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, venimos de una creencia pagana. Por sobre todas las cosas, si hay algo que abre una puerta de iniquidad para que haya una línea de iniquidad, es la idolatría. Es la idolatría. Y cuando se abre a través de la idolatría una línea de iniquidad, mi hermano, puede alcanzar hasta 4 generaciones. ¿Cuántos de nuestros abuelos, mi hermano, adoraban a los santos? ¿Cuántos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, mi hermano, visitaban brujos, porque era normal en el tiempo de antes? Era normal. Yo tengo mi mamá que se crió en el campo. Y era normal, mi hermano, el hecho de visitar, de frecuentar, realmente el hecho de que te lean las cartas, que te lean la mano, que te tiren esto, el ouija y tantas cosas, y la idolatría, y los santos, y la monja, y el monje, y tantas cosas, ¿o no? El chamal y tantas cosas. Todas esas visitas y todas esas cosas que muchas veces nosotros sin saber, nosotros recibimos a Cristo.
Nuestra vida en Cristo está en Dios, es perfecta. Ahora, el pecado yo reconocí, confesé. Ahora hay líneas en el cual han quedado en mi vida y que a lo mejor están ahí totalmente quietas, totalmente inamovibles, están dormidas. Pero cuando una línea de iniquidad, mi hermano, comienza su accionar o se activa, puede pasar generaciones, pero una línea de iniquidad se activa cuando usted y yo entendemos nuestro propósito. Cuando usted y yo damos un paso hacia el destino que nosotros tenemos, cuando damos un paso hacia la promesa, cuando creemos y confesamos y decimos a Jesucristo, yo te voy a servir, ahí dice el diablo, ¿qué pasó? Acá hay algo que no está bien, él dice. Y se empieza a activar una línea de iniquidad. Y se activan cosas espirituales en el cual cuánta gente que confesó a Jesucristo, cuánta gente que confesó tener a Jesucristo, confesó, renunció, pero pasados meses, años, vuelve atrás. Renuncia. No va más a la iglesia, un servidores de la palabra, líderes, cristianos, se enfrían. Y siempre hay un argumento, siempre hay una excusa, o siempre esto o aquello. Y no se alcanza destino, van y vienen, deambulan siendo como cristianos. Y no se alcanza el destino, no se alcanza el destino profético, no se alcanza la promesa, nunca se termina de ser libre. Vamos y venimos, los vicios, las diferentes cosas, dejamos, pero después volvemos más, con más fuerza. Todo eso mi hermano, son líneas de iniquidad. Cuando yo reconocí a Cristo, cuando activé en mi naturaleza divina en mi vida a través de la sangre de Cristo, comienza un plan espiritual de bendición, pero también hay un mundo espiritual que va a tratar de abortarlo. Y que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cuánto están entendiendo? Quiero leer con usted Isaías capítulo 5, versículo 18. Dice, Isaías capítulo 5, 18 dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Ay, dice la palabra de Dios, de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Le está dando a la iniquidad una figura. Y esa figura, mi hermano, por sobre todas las cosas, no se ve. O usted ve la vanidad. A lo mejor en actos, pero cuando usted confronta, dice, no, pues qué vanidosos son. No, no, para nada. O sea que la iniquidad está en el ser humano, puede estar en el ser humano y no ser vista. El pecado, por lo contrario, el pecado es más visible. La falta, la transgresión es más visible. La iniquidad no. La iniquidad, dice la palabra de Dios, Isaías 5:18. Me voy a sacar el ojo con eso. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. ¿Qué es lo visible y qué es lo que no se ve? Las coyundas de carreta, ¿qué es lo que son? Las riendas. La vanidad no se ve, es invisible. Hay de los que traen iniquidad, dice la palabra de Dios, con cuerdas de vanidad. Hay ataduras en el ser humano, en el cristiano, que muchas veces no nos permite alcanzar nuestro destino. No nos permite alcanzar nuestro destino. ¿Cuántos me van siguiendo? Estas cuerdas de iniquidad, mi hermano, que usted y yo no vemos, pero que están ahí y que están en nuestra vida. El pecado es más visible. El pecado es más notorio cuando la falta, cuando transgredimos, cuando hicimos, cuando dijimos. Es más visible, pero la iniquidad no. Dice el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Éxodo capítulo 34, versículo 6 al 10 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona, ¿qué? Nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Y contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguno, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas tremendas para nuestra vida? Pero yo necesito reconocer cosas. Yo necesito ser libre. ¿Cuántos necesitan ser libres? La iniquidad no es el pecado. La iniquidad no es la prevaricación. La iniquidad es algo que yo debo de tratar con Dios a través de la relación y de la intimidad. Y yo necesito, mi hermano, mostrarle a Dios arrepentimiento. ¿Cuánto me van siguiendo? Amén. Cosas que significa o significados de la iniquidad. O para que usted y yo vayamos viendo acerca de la iniquidad. Mi hermano, usted y yo podemos hablar de maldición. Y podemos hablar de maldiciones generacionales y podemos hablar de iniquidad. Pero una cosa es las maldiciones y otra cosa es la iniquidad. Usted y yo podemos estar bajo una maldición, pero dice la palabra de Dios que Él corta toda maldición, hasta 1000 generaciones. ¿Por qué Dios se extiende en el tiempo? ¿Por qué Dios se extiende en el tiempo? Dios, mi hermano, quiere hacer de nuestras vidas, hacernos libres y que podamos vivir en una libertad gloriosa. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Me va siguiendo? Por eso la iniquidad es más de lo que usted y yo entendemos. La iniquidad, mi hermano, es maldad, propensión a obrar mal, cometer maldades. La prevaricación también tiene parte de la iniquidad, acción del que falta a las obligaciones, faltar a sabiendas voluntariamente a cosas naturales como espirituales. Algunas cosas que muchas veces la gente es rebelde con la autoridad, a los jefes, a aquellos que, mi hermano, están sobre nuestras vidas. Muchas veces de por sí veo que hay gente que no aguanta estar bajo sujeción. ¿Por qué? Porque hay líneas de iniquidad. ¿Cuánto me van siguiendo? La transgresión, violación, infracción, quebrantamiento. Todo eso tiene que ver con la iniquidad. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16. Voy rapidísimo por el tiempo. ¿Pero estamos bien? Isaías capítulo 1, versículo 16 dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán engrandecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios tiene el poder, mi hermano, para cambiar todas las realidades. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene el poder de cambiar su realidad y la mía. Pero Isaías 1, versículo 16 al 20, lo que acabamos de leer. Necesitamos, mi hermano, vivir bajo la presión, la bendición de Dios, perdón. Necesitamos vivir bajo esa bendición. Primera de Samuel, capítulo 3. Y quiero mostrarle un ejemplo en una casa. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 14. Dice así: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas.
En el caso de la casa de Elí, ¿cuántos recuerdan esa historia? Elí, un sacerdote, que estaba, mi hermano, encomendado a guiar el pueblo de Dios. Tenía 2 hijos, Ofne y Fines. ¿Recuerda? Esos 2 hijos eran sacerdotes, eran sacerdotes. Estaban a cargo de cosas espirituales. Pero dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo, dice que ellos, mi hermano, cometían adulterio, fornicación, y aún lo hacían abiertamente. Y llegó a oídos de Elí, mi hermano, y Elí no los reprendió como debería haberlos reprendido. Por eso dice la palabra de Dios que Dios, mi hermano, no dejará por inocente al culpable. Y dice la palabra de Dios que Él sobre esa casa, sobre esa generación, es el versículo que usted y yo hemos leído. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Con lo de Dios no se juega. Con lo de Dios, mi hermano, cuando usted y yo entendemos y sabemos lo de Dios, mi hermano, es preferible quedar en la ignorancia. Pero cuando yo conozco, cuando yo sé, estoy atrayendo a mi vida que el juicio de Dios y la mano de Dios se vuelva en contra mío. Yo necesito tener la bendición de Dios, el respaldo de Dios. Yo necesito, mi hermano, que aún el enemigo vea a Dios respaldándonos. Por eso mi hermano Moisés le decía, he hallado gracia delante de ti. Ahora acompáñanos. ¿Cuántos me van siguiendo? Necesitamos, mi hermano, entrar en esa relación con Dios. En los versículos 22 al 25 dice del mismo capítulo de Primera de Samuel. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres y velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mi hermano, esa fue una historia muy fuerte, la de Elí, porque aún hombres en el cual estaban al servicio de Dios, en funciones, pero la falta de temor, la falta de relación, la falta, mi hermano, de temor ante Dios, del hecho de que pensar que porque estaban en una posición eran inalcanzables o podían subyugar aún al pueblo. Pero con lo de Dios, cuando usted toca algo que es de Dios, usted y yo estamos en un lugar santo, sagrado. Lo de Dios, mi hermano, es terrible cuando se toma livianamente lo de Dios. Por eso necesitamos, mi hermano, creer y necesitamos sanidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Versículo de Isaías, recuerda lo que decía Isaías 5:18. Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. Quiero darle algunos ejemplos, algunas líneas de iniquidad que hay muchas veces en nuestra vida, nosotros como creyentes no nos damos cuenta que pueden estar. Por ejemplo, en la parte sexual, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la masturbación, el sexo con animales, violaciones, adicciones, pornografías, orgías, lascivias, son todas cosas que vienen, mi hermano, atadas por líneas de iniquidad, que se despiertan en el ser humano por algo, que no hay inocencia. Los vicios, el alcoholismo, borracheras, drogas, cigarros, apuestas, loterías, novelas, bailes, modas, música, televisión, glotonerías. En cuanto a las conductas, la idolatría, la enemistad, mal vocabulario, la violencia, las mentiras, envidias, robos, el orgullo, la vanagloria, celos, pleitos, soberbia, chisme, vagancia, pobreza, división. Todas esas cosas son, mi hermano, nos tienen que alertar y nos tienen que decir, hay algo en el cual no está, mi hermano, bajo la presencia y bajo la cruz de Cristo. Y yo necesito ser libre. ¿Cuántos están entendiendo? Necesito ser libre de diferentes cosas. Amén. Dice el libro
Éxodo capítulo 20. La iniquidad puede llegar por diferentes causas, decíamos recién, ¿se recuerda? La idolatría es una puerta muy fuerte en el cual muchas veces se toma livianamente, pero es una de las puertas más grandes donde la iniquidad toma dominio. Es una de las puertas. Las prácticas del sexo fuera del matrimonio, el ocultismo, son cosas en el cual muchas veces el hombre no le da sentido o cree que pasa desapercibido, y no es así. Dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice y 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando la palabra nos dice que Dios visita a la cuarta generación, nos está hablando, mi hermano, de nuestros antepasados. Dios visita, mi hermano, nuestros antepasados y tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Sí. Dios está visitando hacia atrás por el hecho de, ¿para qué? Para hacer con nosotros un trabajo completo y que nosotros podamos realmente entender que Dios quiere darnos a nosotros libertad y que vivamos en una libertad gloriosa y que podamos alcanzar todo el destino que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Estamos hasta aquí todos juntos? No perdimos a nadie, mire para atrás, no perdimos a nadie. ¿Estamos todos? ¿Nadie se cayó al agua? Si se cayó no hizo ruido, nada, así que bueno, sigamos nomás, ya vendrá, ¿no? Ezequiel versículo 18, capítulo 18, versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Por eso cuando Dios habla que visita la maldad de nuestros antepasados, Dios trata con cada uno de nosotros. Yo puedo pedir perdón, como también dice la palabra de Dios, que podemos ministrar y pedir perdón por ciertas cosas, así como lo hizo, ¿quién fue? El que pedía perdón por el pueblo. Se me fue. Nehemías, ¿se recuerda? Te pido perdón por mí, te pido perdón por mis padres, por lo que ellos hicieron cuando se enteró que los muros habían caído. ¿Recuerda la predicación? Lógicamente que podemos pedir perdón. Ahora es muy fino el hilo para que nosotros podamos llegar a una libertad completa. Necesitamos, mi hermano, ser claros con Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos ser claros con Dios? No andar, mi hermano, meter todo en la bolsa. Bueno, perdona mis iniquidades y seguimos andando. No, necesito ser claro. Dígale que está al lado suyo. Necesitamos ser claros. Necesitamos ser claros con Dios. No es cuestión de decir, bueno, perdona mis pecados, amén. Y vamos, levantamos. No, Dios dice, bueno, ¿qué pecado? ¿Qué línea de iniquidad querés que corte? Aunque la sepa. ¿Qué pecado querés que te perdone? ¿Qué línea de iniquidad querés que corte? ¿Cuánto me van siguiendo? Mira que está al lado suyo, ¿nos va siguiendo? Dice la palabra de Dios. Quiero dar un pasito más. Necesitamos declarar y romper con ciertas cosas. Hechos capítulo 19, versículos 19 y 20. ¿Está contento? A ver, mírenme. Hechos 19, versículos 19 y 20. Cuando hablamos de las iniquidades, son pecados o maldiciones que muchas veces las personas llevan, algunas veces sin darse cuenta, en otras no tanto. Y Cristo pagó por nosotros, por nuestra libertad. ¿Cuántos creen eso? Que por su llaga nosotros fuimos libres,
pero necesitamos ser ministrados por Él. Amén. Dice Hechos capítulo 19, versículos 19 y 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo decía recién, no es solamente el hecho de decir, Padre, yo doblo mis rodillas, te pido perdón por todos mis pecados, tú conoces. No, yo debo de declararlo. Ante Dios, ante la presencia de Dios, yo debo de declararlo. Y que Dios me dé claridad si hay una línea de iniquidad, que Dios hable a mi espíritu, me muestre y que realmente sea tratado yo por Dios y que yo pueda pedirle a Dios que es la corte. ¿Cuánto me van siguiendo? Amén. Algunas cosas visibles que muchas veces tienen que ver con iniquidad. Sobre las enfermedades, cáncer, artritis, diabetes, derrames cerebrales, ataques cardíacos, ceguera, presión alta, presión baja, reumatismo, úlceras, invalidez, esterilidad, enfermedad mental, enfermedades incurables, demencia en la familia, mareos, desmayos repentinos, epilepsias, fuertes dolores de todo tipo. Mi hermano, necesitamos asociar, decíamos ver el pasado, usted y yo somos seres espirituales. Que cuando usted y yo entendemos que somos seres espirituales, hay cosas que la damos por sentada. Y veo cuando le dice, usted se sienta enfrente de un doctor y dice, bueno, a ver, háblame de tus padres, ¿qué enfermedad tenían? Y usted empieza a enumerar. Y usted piensa, y lógicamente, ¿por qué? Porque lógicamente, por heredad o por genética, si usted tiene un papá o una mamá que tiene diabetes, usted tiene diabetes, usted se tendrá que cuidar. Amén. Ahora, si usted lo asocia a través de la libertad de la palabra de Dios, usted y yo tenemos que cortar con cosas generacionales. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Por qué? Porque no, por más que lo tuvo mi padre o mi abuela, o murió de muerte súbita, o murió de esto, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Si yo creo en la palabra de Dios, si yo creo en un Dios poderoso, si yo creo en un Dios que me da libertad, pero ahora yo necesito, ¿qué? Cortar esa línea. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Ve la diferencia entre pecado y línea de iniquidad? Amén. Sobre las enfermedades, maldiciones. Hay muchas veces que la gente no da a entender ciertas cosas que pasan en la vida, accidentes, muertes violentas, abortos, deudas, miseria, ruina, pobreza, suicidio, homicidio, humillación, derrota, opresión, fracaso, depresión. Son cosas que necesitamos ser ministrados para ser sanos. ¿Por qué? Porque el enemigo, mi hermano, está al acecho. Y cuando usted conoce, el enemigo alertará ciertas cosas que yo necesito ser libre. ¿Cuántos creen que necesitamos ser libres de ciertas cosas? Y ser ministrados de ciertas cosas. Porque Dios tiene para nuestra vida bendición. Dios tiene para nuestra vida. Y por sobre todas las cosas, yo no puedo transmitirle a mi generación por el hecho de que no entendí. ¿Se acuerda lo que leíamos de Zacarías? Los profetas le hablaron a los padres, le dijeron, pero ellos ¿qué? Optaron ¿por qué? Por no hacer caso. No, no es para tanto. No, no es tan así. No, pero pastor, eso es del Antiguo Testamento. No, pero dice la palabra de Dios que cuando uno llega al camino del Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Citamos muchas veces versículos de la palabra de Dios en un contexto equivocado. Pero necesitamos ser libres y ser completamente liberados de todo lo que Dios, mi hermano, muchas veces nos está mostrando. ¿Cuántos están entendiendo? Dice el versículo 4 del capítulo 53 de Isaías, ciertamente a lo mejor lo conoce. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. El versículo 11 del mismo capítulo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesucristo a través, mi hermano, de ese sacrificio se llevó todo, pero yo necesito ponerlo a los pies de Cristo. ¿Cuántos entienden esa verdad? Necesitamos ponerlo ante los pies de Cristo. Isaías 54:17, el último versículo para que estemos orando.
Dice el capítulo 54, versículo 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Muchas veces en pleno siglo XXI, la iniquidad sigue afectando congregaciones, sigue afectando liderazgos, sigue afectando, mi hermano, muchos creyentes, por el hecho de que no se le da la importancia necesaria. Pero nosotros nacimos para ser libres. Cuando nacimos en Cristo, usted y yo nacimos para ser libres. Y cortar, mi hermano, con todo aquello que pueda en el tiempo atarme, entretenerme y desviarme del propósito. Desviarme del propósito. Vuelvo a repetir un par de cosas. Hay líneas que muchas veces conviven en nuestra vida y pasa años y que muchas veces no nos damos cuenta y estamos conviviendo y que se van a activar en un momento determinado y a lo mejor estamos sirviendo o estamos haciendo algo y de la noche a la mañana o empezamos con un enfriamiento o empezamos con algo, con un decaimiento espiritual, que lo asociamos a algo, mi hermano, y muchas veces lo asociamos a cosas totalmente distintas y diferentes. Pleitos, cosas que comenzamos a ver, a sentir, y mi hermano, empezamos a ver fantasmas donde no los hay. Y la inmadurez muchas veces lleva a que nos aislemos o retrocedamos o realmente renunciemos. ¿Cuánto están entendiendo? Pero dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesito dominar todo lo de Dios, más allá que es supremo, pero necesito ponerme en las manos de Dios y entender que yo necesito ser ministrado por Dios y vivir en una relación constante, con Dios, y que yo no puedo dormirme, yo no puedo relajarme. Yo no puedo, mi hermano, quedarme como hizo David en un momento determinado, quedarse ahí en el palacio, mi hermano. ¿Por qué? Porque lógicamente ya el tiempo había pasado, él ya estaba gobernando, las luchas y las batallas eran muchas, pero dice que cuando él se relajó, salió al balcón de su palacio y vio a Betsabé que se bañaba. Él tendría que haber estado en la batalla, por más que muchos le habían dicho: David, ¿por qué no te quedas? Porque eres muy valioso. En un tiempo fuiste espada, pero ahora necesitas ser lámpara. Recuerda el consejo de aquellos que estaban alrededor de él. Y él, por ser lámpara, se quedó en su casa, en su palacio, mientras arrasaban ellos en el campo de batalla con todos sus valientes. Y mientras él estaba ocioso en su casa, dice que vio a Betsabé desnuda, bañándose, y dice que no tuvo mejor idea que allegarse a ella. Y después no tuvo mejor idea que tratar de tapar lo que Dios ya había visto. Y no tuvo mejor idea, mi hermano, que tratar de envolverse en todo un plan satánico para tratar su pecado, para tapar, su pecado. Y armó toda una estrategia. ¿Cuántos recuerdan la historia? Que mandó a buscar al esposo. ¿Y por qué no te vas? No, eres muy valiente. Y empezó a armar todo un tejimaneje para que su esposo cayera. Pero Dios no lo permitió, porque Dios no va a tener por inocente al culpable, sea quien sea. Y cuando fue confrontado por el profeta, mi hermano, él le dijo: te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia. El mensaje viene en una historia. Y le dijo: hay un pastor y hay otro más, con mucho más poder, con muchas más ovejas y con mucho más poderío, pero a aquel se le ocurrió tomar la pobre ovejita que tenía. ¿Y qué es lo que tú harías con ese hombre?
No, merece la horca, merece ser juzgado, merece lo peor. Y le dice el profeta, Natán, ese hombre eres tú. Porque teniéndolo todo, quisiste tomar lo que era todo para un hombre. Muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que nos podemos esconder de Dios, que podemos obviar la mirada de Dios. Y la iglesia ha pensado por todos estos años, ha pensado, mi hermano, que puede manejar lo de Dios, que puede manejar lo santo, que puede la iglesia y sus líderes controlar lo de Dios, y no hay nadie que lo pueda hacer, solamente Dios. Por gracia nosotros somos llamados a ministrar y a tocar cosas sagradas, a tocar cosas santas, a manipular utensilios sagrados en el templo, en las cosas de Dios. Pero cuando usted y yo buscamos sanidad y liberación, tenemos que buscarla completa, porque sería hipócrita que solamente tratáramos de lavar la vestimenta externa sin meter la mano en nuestro interior. ¿Usted cree que esto que estamos predicando no tiene un precio que pagar? ¿Usted cree que la iglesia no está pagando un precio? ¿Usted cree que yo como pastor no estoy pagando un precio de predicar esto? Hay un precio muy alto por una revelación. Se paga un precio muy alto por una verdad. Se paga un precio muy alto cuando se quiere posicionar a la iglesia en una posición espiritual de libertad. Pero necesitamos, mi hermano, yo necesito por sobre todas las cosas crecer sano y que usted crezca sano. Hablaba con alguien vez pasada y sentía en mi corazón fuertemente, los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy complicados, donde por mucho tiempo hemos pensado que vivir de una manera, creer, hacer o pretender, lo hago, no lo hago, creo, no creo, obedezco, no obedezco, pero los tiempos que estamos viviendo ha acelerado todo de tal manera. Y me hacía sentir el Señor vez pasada, hace un tiempo atrás, que no sé qué pasará. Pero Dios me hizo sentir, mi hermano, el hecho de estar a cuenta con Dios, constantemente. Y no sé si a mí me irá a pasar algo, no sé si la segunda venida de Cristo para mí será más prematura que para usted, pero yo necesito vivir a cuenta. Pero por sobre todas las cosas, yo necesito dejar un linaje, mi hermano, una plataforma en el cual usted pueda despegar y que entienda, mi hermano, el liderazgo, que hay una plataforma hecha y hay un precio que pagar. Se ha pagado mucho precio por lo que usted hoy está viviendo. Muchísimo es el precio. Y constantemente y diariamente uno está pagando el precio. La iglesia está pagando el precio por creerle a una palabra de Dios. Por creerle a una palabra de Dios que Dios habló, Dios dijo, y yo sé que Dios lo va a cumplir. Por eso necesitamos crecer sanos. Porque cuando usted y yo estamos sanos, mi hermano, y nos sentimos bien, somos capaces de hacer cualquier cosa. Porque no hay límites para alguien que se siente sano. No hay límite. ¿Qué le dijo aquel cojo cuando los ancianos, aquellos que los escribas le decían, pero ¿por qué estás caminando en día de reposo? ¿Quién fue el que te sanó? No estaban preocupados por su sanidad. Estaban preocupados por qué estaba caminando o por qué estaba llevando su lecho en un día de reposo. Él le dijo, el sano le dijo, no sé quién me sanó. No tengo idea quién era, pero yo lo que necesitaba, lo tengo. Y él se sintió libre y comenzó a hacer, no le importó la religión, no le importó qué le iban a decir. ¿Por qué? Porque él estaba sano. No le importó si era día de reposo o no, pero dice, yo no sé quién me sanó, yo no sé quién es él, no sé de dónde vino, no sé qué día es, porque para mí todos los días son iguales. Lo único que sé, que el que me sanó me dijo, vete y no peques más, sé libre. Mi hermano, necesitamos vivir, yo anhelo una iglesia, ver una iglesia a nivel, mi hermano, cuerpo, una iglesia libre.
libre. Libre de azotes, libre de religiosidad, libre de todo, mi hermano, concepto equivocado de la palabra de Dios. Libre de todo concepto equivocado en muchos aspectos y crecer libre y obtener lo que nosotros tenemos que obtener sin competencia, sin pensar, sin lograr, sin ver hacia el costado. Lo de Dios y lo que Dios nos dijo a nosotros, Él lo va a cumplir. Lo que Dios dice a la nación, Dios lo va a cumplir. Pero yo necesito funcionar y con mi funcionar yo necesito llevar sanidad al cuerpo también. Quiero que cierre sus ojos. Dios está haciendo cosas tremendas en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por ello. Cierre sus ojos ahí donde está.